Después del funeral de su madre, los parientes echaron a la huérfana a la calle. Y muchos años después, cuando se convirtió en millonaria, la oficina estaba vacía, dejando tras de sí solo el silencio, interrumpido por los raros sonidos del teclado. Camila Stewart estaba sentada en su escritorio, concentrada en revisar el último informe. Los números bailaban en la pantalla, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en Brian y en lo mucho que lo extrañaría esa noche. Camila dejó el documento a un lado, miró por la ventana y suspiró pesadamente. Detrás del cristal, un cielo gris se cernía sobre la ciudad, presagiando una fría lluvia. Agarró su teléfono y marcó el número de su vecina, la señora Adams, quien cuidaba de su hijo. Señora Adams, disculpe que hoy me haya demorado tanto, pero ya estoy saliendo de la oficina. Llegaré pronto, dijo Camila, tratando de ocultar la ola de ansiedad que crecía en su pecho. Camila, no te preocupes, estamos bien. Puedes tomarte tu tiempo, respondió la anciana con voz amable. Eso tranquilizó un poco a Camila, pero aún así sentía que el tiempo se le escapaba. Cerrando la laptop, Camila recogió sus cosas, organizando cuidadosamente los documentos en el escritorio. Había estado lidiando con ese informe todo el día, tratando de hacerlo perfecto para que sus esfuerzos no fueran en vano. Finalmente, llegó el momento de irse. Se levantó y, al mirar la oficina vacía, se dirigió hacia la puerta. Sus pasos resonaban en el largo pasillo. Cada uno de sus movimientos resonaba en el silencio. Sentía como el cansancio la envolvía lentamente, pero el pensamiento de Brian le daba fuerzas. Mentalmente planeaba su noche, leer libros, cenar juntos y, quizás, incluso ver dibujos animados. Camila salió a la calle y se dirigió a la parada de autobús. El aire estaba frío y se arropó instintivamente con su abrigo, escondiendo las manos en los bolsillos. Al mirar a su alrededor, notó cómo las gotas de lluvia comenzaban a caer lentamente del cielo gris. El sol se había ocultado tras las nubes y el mundo a su alrededor se volvió sombrío. En la parada, se detuvo a reflexionar sobre lo fácil que cambia la vida. Hace un par de años no habría podido imaginar que se encontraría en tal situación, sola con un hijo pequeño y sin el apoyo de su familia. Los pensamientos sobre sus parientes volvieron a llenar su cabeza. Siempre decían que Sam, su esposo, no era adecuado para ella, que tarde o temprano se iría. Y, como resultó, tenían razón. Camila sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos sombríos. No podía permitirse volver a sumergirse en el pasado. Necesitaba seguir adelante por Brian. De repente, un autobús apareció en el horizonte y suspiró aliviada. A donde quiera que lo llevara, lo principal era que estaría nuevamente junto a su hijo. Cuando el autobús se detuvo, Camila levantó la cabeza y en ese momento sintió que todo aún no había terminado. Su vida estaba cambiando y, tal vez, en eso hubiera algo bueno. Pero no quería pensar en el futuro, ahora lo más importante era estar con Brian. Camila salió del autobús y, al dirigirse a la casa de su vecina, sintió que su corazón se aliviaba un poco. Se detuvo en la puerta de la señora Adams y presionó el timbre, sintiéndose un poco nerviosa. Pronto se oyó un clic y la puerta se abrió. «Buenas noches, Camila». «Pasa», sonrió amablemente la anciana de ojos bondadosos. «Buenas noches, señora Adams». «Gracias por cuidar de Brian», dijo Camila, extendiéndole el pastel que había comprado en el camino. «Oh, qué bonito. Siempre eres tan considerada». «Cariño, sabes que me encanta. Mis nietos están lejos, así que al menos puedo charlar con los niños del vecindario», respondió la vecina, aceptando el obsequio. En ese momento, Brian corrió hacia el pasillo y, gritando de alegría, se lanzó a los brazos de su madre. «Mamá, llegaste». La abrazó con tal fuerza que Camila apenas pudo mantenerse en pie. «Sí, cariño», dijo ella con ternura, acariciándole la cabeza. «Reúne tus juguetes y vamos a casa». Brian se lanzó entusiasmado hacia la sala,
dejando a Camila a solas con la señora Adams. «Es tan lindo», sonrió la anciana. «El tiempo vuela, ya está tan grande». «Sí, así es», asintió Camila, sintiendo orgullo por su hijo. «Gracias de nuevo por todo. No tienes idea de lo importante que es para mí». «No es nada, cariño. Sabes que siempre estoy dispuesta a ayudar». La señora Adams se estiró hacia la estantería, donde había una taza de té. «¿Te gustaría tomar una taza de té antes de irte?» «Oh, no es necesario. Ya me he retrasado lo suficiente», respondió Camila, aunque la idea de un té caliente era tentadora. «¿Nos vemos mañana?», dijo la vecina, sirviéndole té en un termo. «Sí, definitivamente». «Gracias, señora Adams». Camila salió a la calle con Brian, quien sostenía juguetes en las manos. «Mamá, mira, tengo mi nuevo coche», dijo emocionado, mostrándole el brillante automóvil. «¡Qué genial! Vamos, te ayudaré», dijo Camila, tomando algunos de sus juguetes, y se dirigieron a casa. Cuando entraron en su pequeña casa, Camila encendió la luz de la cocina y comenzó a preparar la cena. «¿Cómo te fue en la escuela?», preguntó mientras servía omelette en los platos. «Todo bien. La señorita Clark incluso me elogió por cómo escribí el examen de matemáticas», presumió Brian, sentándose a la mesa. «Estoy orgullosa de ti, hijo. Eres tan inteligente». Lo abrazó y le dio un beso en la cabeza. «¿No te olvidaste de que me prometiste leerme un libro antes de dormir?», recordó Brian con esperanza en su voz. «No, por supuesto que no. Después de la cena leeremos. Elige lo que quieras». Brian comenzó a contar emocionado sobre sus libros favoritos, sus ojos brillaban de entusiasmo. «Y también quiero que me enseñes a cocinar. La señora Adams dice que cocinas muy rico». Camila se rió, sintiendo cómo el calor se esparcía en su corazón. «Bueno, mañana podemos intentar hacer pizza juntos. ¿Qué dices?». «Sí. Voy a ayudar», exclamó Brian, moviéndose de alegría. Después de la cena, recogieron la mesa y luego se acomodaron en el sofá con el libro favorito de Brian. Ella abrió las páginas y él, inclinándose más cerca, comenzó a leer. «Mamá, ¿te acuerdas cuando fuimos al parque? Fue tan divertido», dijo, recordando los momentos brillantes. «Claro que me acuerdo», sonrió ella. «Tú jugabas en los columpios y yo sostenía tu cochecito para que no se perdiera». «Quiero ir de nuevo al parque», dijo Brian con tristeza en la voz. Camila miró a su hijo y se puso a pensar. Deseaba que Brian tuviera recuerdos felices de su infancia, pero esos pensamientos la arrastraron de inmediato hacia el pasado. Recordó los conflictos familiares y las peleas con sus seres queridos, y su corazón se contrajo. «Mamá, ¿qué pasa?», de repente preguntó Brian, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Estás triste?». «No, todo está bien», intentó calmarlo Camila, pero sabía que no podía darle toda la alegría que él merecía. «Tienes los ojos tristes. ¿Quizás quieres hablar?». «Puedo escucharte». Brian la miraba seriamente y ella no pudo evitar sonreír. «Eres mi pequeño psicólogo», se rió ella. «A veces solo pienso en lo bien que sería si todo fuera diferente». «Mamá, siempre dices que hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás», le recordó él con una expresión tan seria que Camila no pudo resistir y lo abrazó. «Sí, tienes razón. Miraremos hacia adelante, juntas», confirmó ella. Después de leer, Brian se quedó rápidamente dormido, acurrucado en el sofá. Camila lo cubrió con una manta y se sentó en el borde de una silla, observando el rostro sereno de su hijo. Su corazón se llenó de orgullo y ternura. Sin embargo, tan pronto como la noche envolvió la habitación, el silencio a su alrededor comenzó a oprimirla de nuevo. Camila no podía dormir y sus pensamientos volvieron a girar en torno a su familia. Cuánto le faltaba el apoyo que había estado buscando durante tanto tiempo.
Sus padres y su hermana se habían alejado de ella cuando eligió a Sam. Cada vez que pensaba en eso, su corazón se retorcía de dolor. Ustedes mismos se apartaron de mí, susurró en la oscuridad, se dio la vuelta y cerró los ojos, tratando de ahuyentar esos pensamientos intrusivos. La mañana en casa de Camila comenzó con el aroma del café recién hecho y los panqueques que impregnaban toda la cocina. Ella ya estaba poniendo la mesa cuando se oyeron pasos. En la puerta de la cocina, Brian entró cautelosamente, todavía soñoliento y confundido. «Buenos días, hijo», sonrió Camila, inclinándose para darle un beso en la cabeza. «Buenos días, mamá», murmuró él, frotándose los ojos. En su mirada aún no había plena conciencia. Camila le colocó un plato de panqueques, añadiendo un poco de jarabe de arce. El jugo en el vaso brillaba a la luz de la mañana y notó cómo su rostro se iluminaba. «Veo que alguien no ha dormido bien», dijo ella con calidez, sentándose a su lado. «Sí, no quiero ir a la escuela», suspiró Brian, apartando el plato y mirando a su madre con esperanza. «Hoy hay examen». «Oh, lo sé», dijo Camila, tratando de no mostrar su preocupación. «Pero hagamos un trato, unos días más de clases, y cuando lleguen los fines de semana, iremos al parque». «¿De verdad? ¿Al parque?». Sus ojos se iluminaron y se levantó de su lugar como si alguien lo hubiera animado. «¿Podemos montar en los caballitos?». «Por supuesto. Y, tal vez, encontremos tiempo para jugar al frisbee», agregó ella sonriendo. «¡Hurra!», gritó Brian, volviendo a sentarse a la mesa y devorando los panqueques como si fueran su último manjar. Camila lo observaba y su corazón se llenó de ternura. En esos momentos, comprendía que ella y su hijo podían afrontar cualquier cosa, incluso los oscuros recuerdos del pasado. «Sabes», estaba pensando, «tal vez quieras intentar participar en el teatro de la escuela», preguntó de repente, sirviéndose los panqueques que quedaban en la bandeja. «¿Teatro?». Brian levantó una ceja, sumido en sus pensamientos. «¿Es como interpretar personajes?». «Sí, exactamente. Podrías intentar interpretar a algún héroe. Puede ser divertido». «Bueno, nunca he actuado en teatro», su voz se llenó de dudas. «¿Y si no lo hago bien?». «No te preocupes, es solo un juego». «Y si no te gusta, siempre puedes salirte», respondió Camila, tratando de disipar sus miedos. «Lo importante es intentarlo». «Está bien, lo pensaré», asintió Brian, pero en su rostro aún se leía la preocupación. Después del desayuno, se vistieron rápidamente. Brian eligió su camiseta favorita con la imagen de un superhéroe y Camila se puso un suéter acogedor. Salieron a la calle y el aire fresco les acarició las mejillas. «Mamá, ¿alguna vez quisiste ser superhéroe?», preguntó Brian mientras caminaban hacia la escuela. «Sabes, cuando era pequeña soñaba con eso», respondió ella, sonriendo. «Siempre quise salvar a las personas y hacer el mundo mejor». «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó él con genuino interés. Camila pensó un momento. Quería ser superhéroe, pero la vida la había llevado a otro mundo lleno de preocupaciones y dificultades. «A veces, cuando crecemos, nuestros sueños cambian», dijo ella. «Pero eso no significa que no puedan hacerse realidad. Siempre hay oportunidades para hacer cosas buenas. Por ejemplo, como cuando cocinas para mí», Brian se rió. «Exactamente», asintió ella, y su corazón se llenó de calor nuevamente. Llegaron a la escuela y Camila abrazó a Brian. «No olvides que te esperaré después de clase», le recordó. «Sí, intentaré que la maestra no me meta en actividades extracurriculares», dijo Brian, guiñándole un ojo. «Vamos, tú puedes hacerlo». Lo animó ella y lo vio alejarse hacia su clase hasta que se perdió en la multitud. Camila se dio la vuelta y se dirigió a la parada del autobús. Nuevamente empezaron a girar en su cabeza los pensamientos sobre el fin de semana. Soñaba con el tiempo que pasaría con Brian en el parque.
Cuando Camila entró a la oficina, le informaron de inmediato sobre una reunión. Se quitó la chaqueta y se dirigió a la sala de conferencias. Dentro la esperaban sus colegas, ya reunidos alrededor de una larga mesa. Buenos días a todos. Comenzó el señor Dalton, el gerente de la empresa, con una sonrisa segura. En la agenda está el desarrollo de un nuevo proyecto que requiere el esfuerzo de todos los departamentos. La sala se llenó de susurros cuando los empleados empezaron a discutir ideas. Camila se sentó rápidamente en su lugar, tratando de concentrarse. Sabía que su contribución era crucial para el éxito del proyecto. Señora Stewart, le pedí que preparara el informe, dijo el señor Dalton, mirando a Camila. Por supuesto, todo está listo, respondió ella con confianza, levantándose y dirigiéndose a la presentación. Camila presentó gráficos que mostraban las ventajas del nuevo proyecto. Su voz sonaba segura, y notó cómo algunos colegas comenzaban a anotar sus palabras. Como pueden ver, el enfoque principal de nuestro proyecto es mejorar la relación con los consumidores. Necesitamos hacer que se sientan importantes, concluyó su presentación y regresó a su lugar. En la sala se oyeron comentarios de aprobación. Excelente trabajo, Camila, dijo la señora Floyd, colega de marketing. Estos datos son realmente convincentes. Sí, nos serán muy útiles, agregó el señor Hunter, sentado frente a ella. Con ellos podremos crear estrategias publicitarias sólidas. Espero que esto ayude a aumentar nuestras ventas, concluyó el señor Dalton. ¿Todos están de acuerdo en que necesitamos mejorar nuestra imagen en el mercado? Los empleados comenzaron a murmurar, y Camila sintió que se había creado un ambiente amistoso en la sala. La discusión continuó, y ella participó activamente, ofreciendo ideas y comentarios. Después de un tiempo, la reunión concluyó y los colegas comenzaron a regresar a sus puestos de trabajo. Mientras Camila estaba sentada en su oficina, organizando documentos, notó que el señor Dalton entró en la habitación. «Camila, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, sentándose al borde de su escritorio. «Claro, señor Dalton», respondió ella, tratando de mantener la profesionalidad. «¿Tal vez podríamos almorzar juntos?». Su voz sonaba amigable, pero había un matiz de interés. Camila dudó, sin saber cómo responder. «Señor Dalton, lo siento, pero no creo que sea necesario. Además, tengo mucho trabajo», trató de rechazarlo lo más amablemente posible. Él solo se encogió de hombros y ella notó cómo su sonrisa se desvanecía un poco. «Está bien, como digas». «Trabaja entonces», dijo él, saliendo de la oficina. Cuando la puerta se cerró, Camila sintió un ligero alivio. Regresó a sus tareas, pero pronto se dio cuenta de que tenía demasiados trabajos debido al nuevo proyecto. La jornada laboral transcurría con dificultad, escribía informes, analizaba datos y respondía a correos interminables. Después de varias horas de trabajo intenso, Camila tomó un descanso y salió al aire fresco. Había una ligera brisa afuera y cerró los ojos para disfrutar del momento. «¿Cómo estás, Camila?». De repente sonó una voz familiar. Era la señora Floyd, que se unió a ella. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió Camila, sonriendo. «Es normal. Todos estamos bajo presión. Pero tú lo manejas mejor que nadie», la apoyó su colega. «Realmente tienes ideas brillantes». «Gracias, es muy agradable oír eso», dijo Camila, y una sensación de alivio apareció en su rostro. «Solo trato de mantener todo bajo control». «Lo principal es no olvidarte de ti misma», observó la señora Floyd. «Recuerda que el trabajo no debe consumir tu vida». Camila asintió, sus pensamientos volvieron a Brian. Quería pasar más tiempo con él y sumergirse menos en el trabajo. «Sí, tienes razón. Pero a veces es difícil», respondió. «Especialmente cuando se trata de un proyecto que podría cambiarlo todo para la empresa». Mientras trabajaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Brian,
Mamá, te quiero mucho. Su corazón se llenó de calidez. Ella respondió, yo también te quiero, cariño. Nos veremos pronto. Con cada hora, el trabajo se volvía más agotador. Camila sentía cómo la fatiga se acumulaba, pero los pensamientos sobre el fin de semana y cómo pasarían tiempo juntos le daban fuerzas. Por la tarde, cuando la jornada laboral llegó a su fin, le costó levantarse de la silla. En la oficina solo quedaban unas pocas personas y el silencio iba envolviendo el espacio poco a poco. Se organizó y se dirigió hacia la salida. Sentía la fatiga acumulándose en los hombros, pero la idea de Brian le daba fuerzas. Por muy difícil que fuera, siempre podía contar con su genuina alegría cuando se encontraban. «Mamá, hola», gritó Brian, saliendo corriendo de clase y lanzándose hacia ella. «Hola, cariño». Lo abrazó Camila, sintiendo que la fatiga se desvanecía. «¿Cómo fue tu día?» «Todo bien, pero estoy muy cansado», bajó la cabeza. Hoy había mucha tarea. Camila se agachó para mirarlo a los ojos. Sabes que estudiar es importante. Pero también necesitas hacer pausas. Sí, pero hoy tuvimos un examen y estaba muy nervioso. Brian hizo una mueca. Pero parece que todo salió bien. Bien hecho. Estoy orgullosa de ti, sonrió, acariciándole la cabeza. ¿Y qué tal la maestra? ¿No te regañó mucho? No, me felicitó por mi trabajo. Brian se animó. Dijo que lo hice excelente. ¿Ves? Eres un genio, lo alabó Camila. Recuerda que tenemos un plan maravilloso para el fin de semana. Claro que lo recuerdo. Lo estaba esperando. Exclamó Brian, sus ojos brillando de alegría. ¿Podemos invitar a mis amigos? Camila pensó, tratando de recordar cuántos amigos tenía Brian. Por supuesto, podemos invitarlos. Tú decides con quién quieres ir. Lo importante es que nos divirtamos. Sí. Llamaré a Kate y a Dan. Brian estaba emocionado, pero de repente su expresión se oscureció. Mamá, ¿por qué no tengo abuela? Camila se detuvo un momento, su corazón se apretó. Esa pregunta siempre le causaba una lucha interna. ¿Tienes abuela y tía?, comenzó con cautela. Simplemente, verás, tuvimos una gran pelea y no hemos hablado en muchos años. ¿Y tal vez deberías perdonarlas? Miró a Camila, inclinando la cabeza. En sus ojos había sinceridad. Tal vez, pero aún no estoy lista para eso, explicó Camila, tratando de encontrar las palabras. A veces las relaciones son muy complicadas y el perdón requiere tiempo. Me lastimaron mucho. Pero son tus familiares, replicó Brian, estirándose obstinadamente hacia ella. ¿Quizás también están tristes sin ti? Sí, hijo, tal vez, asintió Camila, sintiendo cómo los recuerdos de sus seres queridos volvían a su mente. Pero a veces la vida establece prioridades, y eso está bien. Pero yo quiero que tenga una abuela, dijo Brian en voz baja, bajando la cabeza. Escuché que las abuelas hacen buenas galletas. Camila se inclinó nuevamente hacia su hijo, sintiendo cómo sus palabras penetraban en su corazón. Es cierto, asintió, abrazándolo. Yo misma recuerdo cómo mi abuela horneaba. Tenía las galletas más ricas del mundo. ¿Podemos hornear galletas juntos?, sugirió Brian con esperanza. Claro. Eso sería una excelente idea, respondió Camila, sonriendo. Podemos hacer galletas el fin de semana y organizar una fiesta en nuestro parque. Sí. Hagámoslo, exclamó Brian, y su estado de ánimo cambió de nuevo. Pero primero, vamos a casa, sugirió Camila. Necesitas comer y descansar un poco después de la escuela. En el camino a casa, las conversaciones sobre abuelas y galletas llenaban el aire de alegría. Brian continuaba hablando sobre sus amigos y sus planes para el fin de semana.
Camila lo escuchaba sonriendo, sintiendo como su corazón se llenaba de ternura. Cuando entraron a la casa, Brian fue el primero en correr a la cocina para buscar todos los ingredientes necesarios. «Mamá, yo voy a cocinar», exclamó, abriendo los armarios y buscando harina, azúcar y otros productos. Camila se sentó a la mesa, observando cómo Brian buscaba con entusiasmo todo lo que necesitaba. «¿Realmente quieres intentar hacer galletas ahora mismo?», preguntó ella sonriendo. «Sí. Quiero que salgan igual que las de tu abuela», sonrió él, y Camila comprendió que su pequeño héroe estaba dispuesto a todo por sus sueños. «Está bien, déjame ayudarte», dijo ella, levantándose y acercándose a él. «Pero recuerda que también hay secretos en la cocina». «¿Qué secretos?», preguntó Brian, mirándola con interés. «Los secretos son ser paciente y seguir la receta cuidadosamente», respondió Camila, abriendo el libro de recetas. «Y además, no te olvides de la magia». «¿Qué magia?», preguntó él, confundido. «La magia es cuando cocinas con amor. Eso hace que los platos sean más sabrosos», explicó Camila. Brian reflexionó sobre sus palabras y asintió. Comenzaron a reunir los ingredientes y pronto la cocina se llenó de los aromas de la harina y el azúcar. «Mamá, si hago galletas, ¿puedo convertirme en chef?», preguntó Brian mientras empezaban a amasar la masa. «Por supuesto, puedes ser lo que quieras si trabajas duro», dijo Camila, mirándolo con orgullo. «Lo principal es creer en ti mismo». Continuaron cocinando, y pronto la cocina se llenó de risas y alegría. Brian probaba la masa y compartía sus descubrimientos. «Mamá, ¿cómo supiste que cocinar es tan divertido?», preguntó mientras estiraban la masa. «Sabes, cuando era pequeña, a mi mamá también le encantaba cocinar. Ella me enseñó. Siempre pensé que era como magia hacer algo delicioso de ingredientes comunes», respondió Camila, recordando su infancia. «Quiero que me enseñes todo lo que sabes», dijo Brian, y sus palabras llenaron su corazón de calidez. Después de varias horas en la cocina, ya se podía percibir el aroma de las galletas recién horneadas en el aire. «Mamá, deben estar listas». Brian vigilaba ansiosamente el horno. «¿Podemos probarlas?». «Sí, pero esperemos a que se enfríen un poco», dijo Camila, riendo. En ese momento se sentaron a la mesa y comenzaron a discutir cómo pasarían el fin de semana. «¿Vamos a alimentar a los patos?», sugirió Brian, mirándola con esperanza. «Sí, eso sería maravilloso», respondió Camila, imaginando lo divertido que sería pasar el tiempo juntos. Sus conversaciones continuaron hasta tarde en la noche. Compartieron sueños y planes, y en ese momento quedó claro que sus lazos y amor podían eclipsar cualquier duda y preocupación. Cuando finalmente probaron las galletas, Brian exclamó con alegría: «Mamá, están deliciosas. Mejores que las de cualquier abuela». Camila sintió cómo la felicidad llenaba su corazón. La mañana siguiente comenzó en la familia Stewart de manera diferente a lo habitual. El silencio en el apartamento despertó a Camila y al abrir los ojos se dio cuenta de inmediato de que se habían quedado dormidos. El tiempo, como siempre, avanzaba implacablemente. «Hijo, hemos dormido demasiado, levántate», gritó ella, levantándose de la cama y dirigiéndose a la habitación de Brian. Brian, aún sin darse cuenta de lo que ocurría, no apartó la cabeza de la almohada. «Mamá, 5 minutos más», murmuró, continuando escondido bajo las sábanas. «No, Brian. Llegamos tarde a la escuela», dijo Camila con preocupación, sosteniendo su camiseta favorita. «Levántate rápido, voy a preparar el desayuno». En ese momento, ella corrió a la cocina y, tratando de no perder ni un minuto, comenzó a cocinar. «Mamá, no quiero ir a la escuela», gritó Brian, asomándose a la cocina con una expresión cansada. «¿Por qué siempre me despiertas a esta hora horrible?». «Porque en la escuela hay muchas cosas nuevas esperándote»,
No puedes perdértelo, respondió ella, untando mantequilla sobre el pan. Mamá, sé que es importante, pero no hay necesidad de apresurarse. No soy un superhéroe, dijo él, descontento mientras se frotaba los ojos. Eres un superhéroe, pero incluso los superhéroes necesitan levantarse a tiempo. Sonrió Camila, sacando los sándwiches de la tostadora. Aquí tienes, desayuna. Brian rápidamente se sentó a la mesa y comenzó a comer mientras Camila servía jugo en los vasos. ¿Crees que puedo llevar conmigo mi nuevo cómic?, preguntó él, masticando el sándwich. Claro, si lo traes de vuelta, advirtió ella. Hay que tener cuidado con los libros en la escuela. Oh, mamá. Siempre eres tan estricta. Brian puso los ojos en blanco. Soy estricta solo cuando es necesario, respondió ella, guiñando un ojo. Debemos ser responsables. Después del desayuno, se vistieron rápidamente. Camila, revisando si Brian tenía todo, notó que había olvidado sus pantalones deportivos. Brian, ¿dónde están tus pantalones deportivos?, preguntó mientras miraba alrededor de la habitación. Ah, los olvidé. Están en la lavadora, respondió él, agarrando su mochila. Tendremos que llevar unos de repuesto. Y apúrate, llegamos tarde, dijo ella, echándose rápidamente el abrigo. Cuando finalmente salieron de casa, Brian se dio cuenta con asombro de lo rápido que estaba ocurriendo todo. Mamá, no tuve tiempo de recoger todas mis cosas, murmuró descontento, mirando hacia atrás. No pasa nada, respondió Camila, tratando de calmarlo. El aire afuera era fresco y olía a lluvia. Camila miró el reloj y se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Brian, vamos, corre más rápido, lo animó. Mamá, no puedo correr tan rápido, respondió él, subiendo los pantalones que, como siempre, le parecían grandes. Sin embargo, Camila sabía que no tenían tiempo ni para un pequeño respiro. Confío en ti, dijo, abrazándolo antes de entrar a la escuela. Gracias, mamá, respondió él, volviéndose hacia ella. Y no te olvides de recogerme a tiempo. Por supuesto, le aseguró, mientras él se dirigía a su clase. Cuando Camila se subió al autobús, sus pensamientos volvían a los ajetreos de la mañana. Sabía que también tenía un día ajetreado por delante, pero esta vez estaba lista para enfrentarlo. En el trabajo, las cosas no salieron como ella había planeado. Desde el comienzo del día, empezaron a surgir pequeños inconvenientes, computadoras que no funcionaban, clientes descontentos y constantes llamadas. Al final, para la hora del almuerzo, estaba al borde del agotamiento. Camila tomó un descanso y salió al aire libre, esperando refrescarse. ¿Cómo estás, Camila?, de repente la llamó la señora Floyd, acercándose con una taza de café. No muy bien, respondió ella. Siento que he estado corriendo en círculos todo el día. Entiendo, a veces pasa, dijo la señora Floyd, echando un vistazo al cielo. Cuando regresó a la oficina, las cosas se movían cada vez más rápido. A lo largo del día, tuvo que reaccionar a todos los posibles problemas y, desafortunadamente, uno de ellos resultó ser muy serio. A mitad del día, la llamaron a una reunión donde se supo que uno de los grandes clientes estaba insatisfecho con su trabajo. No podemos perder clientes, dijo el señor Dalton, frunciendo el ceño. Camila, espero que puedas resolver esta situación. Haré todo lo posible, le aseguró, pero por dentro sentía una creciente preocupación. Camila rápidamente abordó la situación y habló con los clientes descontentos sobre cómo podían solucionarlo. A los clientes les gustó la idea y se tomó la decisión de llevarla a cabo. Cuando terminó la jornada laboral, Camila, cansada, caminaba hacia la parada del autobús esperando ver pronto a su hijo. En su mente, pensaba en cómo pasarían la noche,
Tal vez jugarían a juegos de mesa otra vez o prepararían algo delicioso. Esa era su pequeña tradición y ella lo esperaba con ansias. De repente, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de la maestra de Brian, la señorita Clark. «Hola, señorita Clark», dijo ella, sujetando el teléfono junto a su oído. «Señora Stewart, ¿ya viene?», preguntó la maestra con un ligero nerviosismo en la voz. «Sí, estaré allí en 20 minutos», respondió Camila, confiando en que todo saldría bien. En ese momento sintió un fuerte golpe en la cabeza. Fue como si un estruendo sonara en su mente y no tuvo tiempo de entender lo que sucedía. Camila tropezó y cayó al suelo, sus pertenencias esparcidas a su alrededor. Después de un tiempo, los transeúntes, al notar su caída, comenzaron a detenerse. «Oye, ¿estás bien?», se escuchó la voz de un hombre, pero ella ya no podía responder. La ayuda llegó demasiado tarde. En la escuela, Brian estaba sentado en su escritorio mientras la maestra miraba el reloj. «Brian, no puedo comunicarme con tu mamá». «Vamos, te llevaré a casa», dijo la señorita Clark. Al acercarse a la casa de los Stewart, la señorita Clark notó que no había luz y no había nadie en casa. «Brian, ¿con quién te quedarás si tu mamá no puede recogerte de la escuela?», preguntó la maestra. «Con la señora Adams». «Es nuestra vecina», respondió el niño, y la maestra lo llevó a casa de ella. La señora Adams llevó a Brian a su casa y le preparó la cena. Su corazón se apretó al ver a Brian sentado en una esquina, con la cabeza entre sus manos. «Brian, querido, ¿qué pasó?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Mamá, no vendrá», sollozó él. «No te preocupes, Brian, resolveremos esto», lo consoló la señora Adams. Ella alimentó al niño y lo envió a la cama, mientras comenzaba a llamar a las comisarías de policía. Sí, se encontró el cuerpo de una mujer en la noche, en su bolso había documentos a nombre de ella. La señora Adams cerró la boca con la mano para no gritar de horror. Se dejó caer lentamente en el sofá para no caer, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Cariño, ¿qué te han hecho?». La mañana comenzó difícil para Brian. Después de que la señora Adams le contó lo sucedido, el niño no podía creer que su mamá había muerto. «Señora Adams», susurró, apartando la mirada, «¿por qué no volverá mamá?». «A veces en la vida suceden cosas que no podemos explicar o cambiar», respondió ella, tomándole la mano. «Pero no estás solo. Estaré contigo y lo superaremos juntos». Brian la miró pensativo, sintiendo un pequeño alivio por sus palabras. «Sabes, tienes a tu abuela y a tu tía», continuó la señora Adams. «Viven cerca. Vendrán esta noche». «Pero mamá dijo que ellas le hicieron mucho daño», dijo él, recordando las palabras de Camila. «A veces las personas son crueles e injustas», respondió la señora Adams, tratando de no mostrar su preocupación. «Pero intentaremos encontrar un lado positivo en esto». Esa noche, la casa de la señora Adams se llenó de tensión. Brian estaba sentado en el sofá, mirando las fotografías que ella le mostró. En ese momento, alguien llamó a la puerta. «Adelante», llamó la señora Adams, abriendo la puerta. Entraron su abuela, la señora Foster, y su tía Barbara. Brian las vio por primera vez, con expresiones frías y distantes. «Hola, Brian», dijo fríamente la señora Foster, sentándose en el borde del sofá. «Estamos aquí para discutir tu futuro». Lo llevaron a casa, donde comenzaron una conversación de adultos. «Mamá dijo que ustedes discutieron». «¿Es verdad, abuela?», preguntó él, levantando la vista hacia ella. «No me llames así, pequeño engreído. Tú y tu padre solo han traído problemas a nuestra familia», respondió bruscamente la señora Foster, interrumpiéndolo. «Ahora ve a tu habitación y que no se te ocurra aparecer por aquí». La tía Barbara lo miró con indiferencia. «No hemos visto a tu madre en muchos años», dijo, con un tono monótono y sin emoción.
¿Qué necesitas de nosotros? Brian intentó encontrar palabras para explicar su situación, pero su voz se quebró en llanto. Solo quiero que mamá esté conmigo. Mamita no volverá, interrumpió la señora Foster. El niño sentía que su corazón se rompía de dolor. Quería creer que su abuela podría reemplazar a su madre, pero la relación era demasiado tensa. ¿Por qué se comportan así?, preguntó en voz baja, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero perderlos. No tengo a nadie más que a ustedes. Porque solo nos traes dolor, respondió fríamente la señora Foster. Nos recuerdas un pasado que intentamos olvidar. Brian, llorando, corrió a su habitación. Se hundió su rostro en la almohada y lloró amargamente por el dolor que había traído la muerte de su madre. Esperaba que alguien se quedara con él y lo entendiera, pero sus familiares eran tan crueles con él que ni siquiera intentaban ocultar su agresión. Después del funeral de su madre, Brian se sentía vacío. Ese día, cuando todos los familiares se reunieron en la casa para despedir a Camila, esperaba que, tal vez, alguno de ellos mostrara una pizca de amor y apoyo hacia él. Pero, desafortunadamente, todo resultó ser muy diferente. La señora Foster, la abuela de Brian, decidió después del funeral que su presencia en la casa ya no era necesaria. Desde tu nacimiento todo ha ido de mal en peor, dijo con desprecio. Lárgate de aquí, Brian. No necesitamos más problemas como tú. Pero abuela, ¿a dónde iré?, preguntó, sollozando. No tengo a nadie más que a ustedes. Eso no son nuestros problemas, respondió bruscamente, dándose la vuelta para irse. Los gritos y las peleas en la casa no cesaban y Brian comprendió que no tenía otra opción. Salió corriendo a la calle, donde el viento frío le golpeó la cara. Solo tenía 7 años y en ese momento se sintió completamente huérfano. Brian vagó por las calles durante mucho tiempo, tratando de entender qué hacer a continuación. La noche lo sorprendió, y finalmente, desorientado, encontró un sótano abandonado donde decidió refugiarse del frío. Dentro estaba oscuro y húmedo, pero al menos allí nadie podía lastimarlo. Este lugar puede ser mi hogar, susurró, abrazándose a sí mismo. Podré sobrevivir. Con cada día que pasaba, la vida se volvía más difícil. Brian se despertaba temprano, cuando salía el sol, y buscaba comida. A menudo revisaba cuidadosamente los contenedores de basura en busca de restos de comida. Quizás aquí encuentre algo útil, se decía a sí mismo al asomarse dentro. Un día se encontró con un envase de plástico con sobras de pizza. «Oh, gracias», exclamó, tomándolo. «Esto será para el desayuno». Mordió un trozo, y aunque la comida estaba fría, le parecía un verdadero manjar. Un día, mientras caminaba por la calle, conoció a un hombre mayor con ojos amables que se detuvo a hablar con él. «Oye, pequeño, ¿estás solo?», preguntó el hombre, sentándose junto a Brian. «Sí», respondió él, frotándose las manos del frío. «No deberías estar en la calle a tu edad». «¿Qué te pasó?», continuó el hombre. Brian lo miró y, sin poder contener las lágrimas, dijo: «Mamá ha muerto y mi abuela me echó. No sé a dónde ir». El hombre frunció ligeramente el ceño y sus ojos se llenaron de compasión. «Lo siento mucho, chico». «Eso es horrible», dijo, inclinándose un poco más cerca. «Sabes, no estás solo. Si lo necesitas, puedo ayudarte». «¿Pero cómo?», preguntó Brian, sintiendo que una chispa de esperanza nacía dentro de él. «Yo tampoco tengo un hogar, pero puedes quedarte conmigo en un refugio temporal. Y te ayudaré con comida». El hombre se puso de pie. «Me llamo John. Ven conmigo». Brian siguió a John, sintiendo como su corazón se llenaba de esperanza. A pesar de todo el dolor y sufrimiento que había vivido en los últimos días, comenzó a sentir que había bondad y apoyo en el mundo. Llegaron a un edificio abandonado, donde John había encontrado refugio.
Aquí está cálido, dijo, abriendo la puerta del sótano. Este es el lugar donde vivo cuando necesito refugio. Brian entró y sintió de inmediato como el aire cálido lo envolvía. En el suelo había varios colchones y en una esquina ardía una vela, creando un resplandor acogedor. No era en absoluto lo que esperaba ver en un lugar así. Vaya, aquí es bastante cómodo, dijo, mirando a su alrededor. Sí, a veces en la vida hay que buscar calor en los lugares más inesperados, sonrió John, sacando una manta de su mochila. Se la ofreció al niño, quien la aceptó con gratitud y se envolvió en ella. Sentía cómo su cuerpo comenzaba a calentarse poco a poco. Gracias, John, dijo, sonriendo. Me siento muy bien aquí. Hay té, si quieres, dijo John, sacando una taza de metal y sirviendo una bebida caliente en ella. Se la ofreció a Brian. ¿Es té de verdad? Se sorprendió Brian al aceptar la taza. Sí, encontré un poco en una de las tiendas, explicó John. A veces hay que saber encontrar alegrías en las pequeñas cosas. Brian dio un sorbo y sintió como el calor se expandía por todo su cuerpo. Está delicioso, exclamó, disfrutando de la simplicidad del momento. Es como si fuera una bebida mágica. En cierto sentido, eso es la magia, dijo John sonriendo. Lo importante es no olvidar que incluso en tiempos difíciles se puede encontrar algo bueno. Brian lo miró y sintió cómo empezaba a nacer en él la confianza. ¿Siempre miras la vida con tanto optimismo?, preguntó. Intento hacerlo. Sí, a veces es difícil, pero es en los momentos difíciles donde podemos ver de lo que somos capaces, respondió John, sentándose a su lado. Cuando era más joven, también tuve que luchar mucho, pero entendí que no vale la pena perder la esperanza. No sé si podré hacerlo, dijo Brian, bajando la cabeza. A veces siento que todo está perdido. No hay nada perdido mientras no pierdas la fe en ti mismo, dijo John, levantando a Brian por el mentón para que lo mirara a los ojos. Eres más fuerte de lo que piensas. Brian sonrió, sintiendo que las palabras de John realmente le daban fuerzas. ¿Y tú cómo terminaste en la calle?, preguntó, cambiando de tema. John suspiró y guardó silencio un momento antes de responder. La vida puede ser impredecible. Tenía una familia, pero por mis errores los perdí. Vagué por las calles durante mucho tiempo hasta que aprendí a enfrentar las dificultades. ¿Pero no te desesperaste?, preguntó Brian. No, siempre busqué formas de seguir adelante. Todos cometemos errores, pero es importante no olvidar que mañana es una nueva oportunidad, le explicó a Brian. El tiempo pasó volando, y pronto Brian comenzó a hacer preguntas sobre la vida de John. Escuchaba sus historias con el corazón en un puño. Cuando tenía tu edad, también pasé por dificultades, compartió John. Pero un día decidí que no me quejaría de la vida. En su lugar, intentaría cambiarla. ¿Y cómo lo hiciste?, preguntó Brian. Comencé con pasos simples. Poco a poco busqué oportunidades que pudieran ayudarme. Encuentra lo que te gusta y sigue tu sueño, explicó John. Brian se quedó pensativo, reflexionando sobre cómo podría usar sus intereses. ¿Y qué puedo hacer si no tengo mamá?, preguntó con tristeza. Tienes a mí, y estaré aquí, respondió John, abrazándolo. No estás solo. Brian sintió cómo la esperanza comenzaba a arder dentro de él. Con el tiempo, Brian se fue acostumbrando a su nueva forma de vida. Comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, siempre hay lugar para el amor y el apoyo en la vida. John, ¿alguna vez has pensado en encontrar a tu familia?, preguntó un día. Sí, claro, pero a veces es importante dejar el pasado atrás para poder avanzar. Entiendo que no soy necesario para mi familia de esa manera, respondió John. Brian lo escuchaba atentamente y comprendía que cada uno tiene sus propias razones e historias. Quiero cambiarlo todo,
dijo él con inspiración, y algún día definitivamente recuperaré el hogar donde vivía con mi mamá. Tienes todas las oportunidades. Lo más importante es creer en ti mismo y nunca rendirte, aconsejó John, creyendo sinceramente en las palabras de Brian. Llegó el invierno y el frío se convirtió en una verdadera prueba para Brian. Aún vivía en el sótano, pero cada vez que hacía especialmente frío, John venía en su ayuda. ¿Estás listo, Brian?, preguntaba cuando el invierno se volvía más severo. Sí, estoy listo, respondía Brian, ansioso por la aventura. Y se dirigieron a un lugar donde se celebraba una feria. Allí, Brian tuvo la oportunidad de pedir a los vendedores comida, dinero e incluso algo de ropa. Recuerda, Brian, estos eventos siempre pueden salvarte la vida, sonrió John, mordiendo un trozo de manzana. Brian cumplió 14 años, y la vida en la calle continuaba siendo cruel. Se había acostumbrado al frío y la falta de comida, pero cada día la lucha por sobrevivir se volvía más difícil. A menudo se refugiaba en el sótano donde vivía con John, pero incluso ese lugar ya no parecía tan acogedor como antes. Un día, en busca de comida, se acercó a un contenedor de basura en un callejón. Brian lo revisaba con la esperanza de encontrar algo comestible cuando de repente escuchó una voz. «Hey, chico, ¿no quieres ganar un poco de dinero?». Brian se volvió y vio a un hombre en silla de ruedas que lo miraba con interés. Su rostro estaba enmarcado por una espesa cabellera canosa, y sus ojos brillaban con bondad. «Quiero», respondió Brian, sorprendido de que alguien quisiera ayudarlo. «Necesito ayuda, no puedo hacerlo solo», dijo el hombre. «Me llamo señor Francis. Pareces lo suficientemente enérgico para ayudarme». Brian dio un paso más cerca, sintiendo como su corazón latía más rápido. «¿Qué hay que hacer?», preguntó, esperando que esta oferta pudiera ser su oportunidad. «Necesito ayuda en casa, cuidar las plantas, limpiar, cocinar», explicó el señor Francis. «Y puedo ofrecerte un techo a cambio de tu ayuda». Brian se mostró dudoso. Eso sonaba demasiado bien para ser verdad. «¿Y cómo me alimentarás?», preguntó cautelosamente. «Te proporcionaré todo lo que necesites». «Tengo suficientes recursos para hacerlo», respondió con una sonrisa amable. «Pero yo, no sé», Brian vaciló, dudando si debía aceptar la oferta. «Escucha, no tengo familiares y estoy buscando a alguien que me pueda ayudar. A cambio, en mi testamento indicaré que, después de mi muerte, todo lo que tengo te pertenecerá», dijo el señor Francis, mirándolo con esperanza. Brian nunca había pensado que podría convertirse en propietario de algo significativo. La idea de que podría tener su propia familia y su propio hogar parecía increíble. ¿Realmente lo piensa?, preguntó con desconfianza. «Sí», confirmó el señor Francis. «Esta es tu oportunidad, chico. No pido mucho. Solo ayúdame y podrás cambiar tu vida». Brian suspiró. No tenía otra opción, y esta oferta parecía un rayo de luz en su oscura vida. «Está bien, acepto», dijo, sintiendo cómo crecía su confianza. Cuando Brian llegó a la casa del señor Francis, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Era una enorme mansión con techos altos y muchas habitaciones. En todas partes había hermosos cuadros y en las paredes fotos que contaban la vida del propietario. «Bienvenido», dijo el señor Francis al entrar. «Este será tu hogar». «Es muy bonito», dijo Brian, mirando a su alrededor. «Gracias. Es el resultado de muchos años de trabajo», dijo el señor Francis. Brian comenzó a ayudarlo. Hablaban mucho, y con cada día Brian aprendía más sobre la vida del señor Francis. «Eres un buen chico», lo elogió una vez el señor Francis. «Veo que te esfuerzas». «Solo quiero tener una familia», confesó Brian, sintiendo que podía confiar en ese hombre. «No estás solo aquí», dijo el señor Francis. «Podemos ser una familia el uno para el otro». Con el tiempo, la vida de Brian cambió.
Vivía en la mansión, iba a la escuela y comenzó a recibir educación. El señor Francis contrató tutores privados para ayudar a Brian a estudiar. ¿Cómo fue tu día, Brian?, preguntaba el señor Francis durante la cena. Tuvimos un examen, y creo que me fue bien, respondía Brian, sintiendo orgullo. Excelente. Sigue así y lo lograrás, dijo el señor Francis, sonriendo. Gracias, señor Francis. Estoy tratando, respondió Brian, sintiendo como el calor llenaba su corazón. Cada noche pasaban juntos, discutiendo noticias, leyendo libros o simplemente charlando sobre la vida. Brian sentía cómo crecía su confianza. Un día, mientras Brian ayudaba a cocinar, notó que el señor Francis estaba cansado y necesitaba descansar. ¿No quiere descansar un poco?, preguntó al ver que el anciano no podía encontrar una posición cómoda. No, estoy bien. Pero podrías ayudarme en la cocina, dijo el señor Francis. Por supuesto. Cocinaré algo especial, respondió Brian, entusiasmado con la tarea. Después de la cena, se sentaron en el sofá y Brian sintió que el ambiente se volvía cada vez más amigable. Sabes, estoy muy agradecido contigo por todo, dijo, mirando al señor Francis. Has cambiado mi vida. Tú mismo la has cambiado, respondió él. Eres un joven muy inteligente y talentoso. Con cada día que pasaba, Brian se sentía cada vez más seguro de sí mismo y de sus habilidades. Amaba aprender, y gracias al apoyo del señor Francis, pudo superar muchas dificultades. Tienes la capacidad de soñar, dijo el señor Francis una vez. Eso es importante. Debes tener aspiraciones para el futuro. Sí, sueño con ser algo más grande, confesó Brian, sintiendo cómo dentro de él crecía el deseo de hacer algo significativo. Definitivamente te convertirás en lo que deseas, si trabajas en ti mismo, lo aseguró el señor Francis. Brian asintió, entendiendo que ahora tenía una oportunidad para un nuevo comienzo. La vida, llena de esperanzas y sueños, se había convertido en su nueva realidad. Pero un día, cuando Brian regresaba de la escuela, notó que el estado de ánimo del señor Francis había cambiado. Estaba sentado en la silla y miraba por la ventana con una expresión de preocupación. ¿Está todo bien, señor Francis?, preguntó Brian, acercándose. Solo estaba pensando en lo rápido que pasa el tiempo, respondió, suspirando. A veces me preocupo de que pueda dejarte solo. No me dejará, exclamó Brian, tratando de tranquilizarlo. Nos tenemos el uno al otro, y no tengo intención de irme. Sí, lo sé, dijo el señor Francis sonriendo, pero en sus ojos había una sombra de tristeza. Solo prepárate para todo. La vida puede ser impredecible. Brian sintió como una preocupación se apoderaba de su corazón, pero trató de no dejarse llevar. Haré lo posible por ser fuerte, dijo, tomando la decisión de apoyar al señor Francis en tiempos difíciles. Eso es bueno, respondió él, asintiendo con la cabeza. Creo en ti, Brian. Esa noche, cuando Brian se fue a la cama, recordó a su mamá. Fue en ese momento que se prometió a sí mismo convertirse en alguien importante para demostrar a sus parientes de lo que era capaz. Con cada año que pasaba junto al señor Francis, Brian sentía cada vez más que había encontrado a su segundo padre. No tenía recuerdos de su padre biológico, pero el señor Francis se había convertido en su apoyo y mentor, mostrándole cómo vivir con dignidad a pesar de las dificultades. Una noche, mientras Brian estudiaba en la mesa, notó que el señor Francis estaba sentado junto a la ventana mirando hacia la calle. Su rostro estaba pensativo y en sus ojos había una cierta tristeza. ¿Está todo bien, señor Francis?, preguntó Brian, dejando a un lado su libro de texto. Sí, solo estoy pensando en el pasado, respondió, sin apartar la vista de la ventana. ¿Quiere contarme sobre su familia?, preguntó cautelosamente Brian, sabiendo que podría ser un tema doloroso. El señor Francis suspiró y se volvió hacia él.
Sabes, siempre pensé que tendría una familia feliz. Tenía una esposa y una hija, comenzó, su voz temblando. Pero un día, cuando regresé a casa, no estaban. Un accidente automovilístico. Lo siento mucho, dijo Brian, sintiendo como el dolor de ese hombre se reflejaba en su corazón. Ellas eran mi apoyo, y las perdí en un instante. El señor Frances cerró los ojos, intentando contener sus emociones. Después de eso, no he podido levantarme. ¿Cómo superó eso?, preguntó Brian, sin apartar la vista de él. Entendí que debía seguir viviendo. No tenía derecho a rendirme, respondió, mirando a Brian. Y cuando te conocí, vi en ti la esperanza. Te he visto como un hijo. Brian sintió como su corazón se llenaba de calidez. También siento que usted es como un padre para mí, confesó, mirándolo a los ojos. Siempre me ha apoyado. Siempre estaré a tu lado, dijo el señor Frances, extendiendo la mano para abrazar a Brian. Y quiero que obtengas una educación superior. Eso es importante para tu futuro. Pasaron varios años y Brian se inscribió en la universidad. Comprendía que el señor Frances había puesto en él sus esperanzas y sueños y se esforzaba por cumplir con ellos. Un día, cuando Brian regresó a casa después de clases, encontró al señor Frances esperándolo con impaciencia. «Hola, Brian. ¿Cómo fue tu día?», preguntó con una sonrisa. «Hola. Hoy tuvimos una clase sobre arquitectura», respondió Brian, sentándose a la mesa. «Aprendí muchas cosas nuevas». «Eso es maravilloso. Siempre dijiste que querías dedicarte a la construcción», dijo el señor Frances, inclinándose más cerca. «Sí, incluso pensé que después de la universidad podría trabajar en su empresa», dijo Brian, sintiendo emoción. «¿Podemos hablar de eso?», respondió el señor Frances, su voz volviéndose más seria. «Pero recuerda, debes estar preparado para las dificultades. La construcción no es solo planificación, sino también trabajo duro». «Estoy listo», exclamó Brian, lleno de determinación. «Quiero hacer algo significativo». «Eso es bueno. Hablaremos de todo juntos», dijo el señor Frances, asintiendo. «Tenemos mucho que hacer». Pasaron algunos meses y Brian comenzó a hacer prácticas en la empresa del señor Frances. Trabajaba en varios proyectos y su inspiración crecía cada día. Un día, mientras trabajaba en la obra, Brian vio a un grupo de constructores discutiendo los planes. Se acercó y comenzó a hacer preguntas. «Oye, chico, ¿eres nuevo?», preguntó uno de los trabajadores, mirándolo. «Sí, soy Brian. Soy pasante aquí», respondió él, sintiendo cómo la emoción lo envolvía. «No te preocupes, todos estuvimos en tu lugar», dijo otro trabajador, sonriendo. «Lo más importante es prestar atención y no tener miedo de hacer preguntas». Brian asintió, alentado. «Ustedes también empezaron desde algo, ¿verdad?», preguntó. Pasaron algunos años y Brian se graduó con honores de la universidad. Regresó a casa orgulloso para compartir la noticia con el señor Frances. «Lo logré», exclamó, entrando en la habitación. «Bien hecho. Estoy orgulloso de ti», dijo el señor Frances, abrazándolo. «Ahora estás listo para nuevos desafíos». «Quiero trabajar en su empresa», dijo Brian, mirándolo con esperanza. «Es un gran deseo. Estoy seguro de que lo lograrás», dijo el señor Frances, con los ojos brillando de orgullo. «No puedo esperar a comenzar mi carrera», dijo Brian, sintiendo como una nueva energía lo llenaba. Desde ese momento, la vida de Brian comenzó a cambiar. Participó activamente en proyectos, trabajó en varias iniciativas y se convirtió en un miembro indispensable del equipo. «Brian, lo hiciste genial», dijo el señor Frances cuando Brian completó un proyecto exitoso. «Superaste todas las expectativas». «Gracias, solo me esfuerzo», respondió él, sonrojándose. «No solo te esfuerzas.
Estás mostrando resultados. Estoy orgulloso de cómo has crecido, dijo el señor Francis con calidez en su voz. Brian sintió cómo su corazón se llenaba de gratitud. Sabía que sin el apoyo del señor Francis no habría logrado tanto. Gracias por todo lo que ha hecho por mí, dijo, mirando a los ojos del anciano. Ha cambiado mi vida. Lo hiciste tú mismo. Yo solo te mostré el camino, respondió el señor Francis, sonriendo. Pasaron muchos años desde que Brian llegó por primera vez a la casa del señor Francis. Desde entonces, su vida había cambiado de manera irreconocible. Se convirtió en un joven exitoso. Cuando el señor Francis falleció, Brian heredó todo lo que tenía, una enorme mansión, una exitosa empresa de construcción y cuentas millonarias en los bancos. Desde ese momento, decidió que era hora de vengarse de sus parientes que lo habían echado cruelmente en su infancia. Días después, sentado en su nueva oficina, se reunió con el abogado, el señor Hardy, para discutir sus planes. Podemos presentar una demanda para recuperar la casa de su madre, declaró el señor Hardy, revisando los documentos. Tiene todas las posibilidades de éxito. Señor Stewart, ganaremos el juicio. Genial, asintió Brian, sintiendo cómo la confianza lo llenaba. Quiero que sepan que ya no soy ese niño al que podían lastimar. Lo entiendo, y eso es muy importante. Tendrás que estar preparado para que ellos luchen con todas sus fuerzas, advirtió el señor Hardy. Estoy listo para todo, respondió Brian, sintiendo cómo la determinación lo invadía. Pasó medio año y llegó el día del juicio. Brian llegó al edificio del tribunal, su corazón latía con emoción. Recordó todo el sufrimiento que había soportado y ahora tenía una oportunidad de justicia. En la sala del tribunal, Brian se encontró con sus parientes que habían venido a impugnar sus reclamos. La señora Foster, su abuela, estaba sentada con un rostro de piedra y Brian sintió como su mirada lo atravesaba. Brian, ¿cómo te atreves a reclamar algo de nuestra familia?, dijo ella, sin ocultar su ira. Vine a buscar lo que legítimamente me pertenece, abuela, dijo él con confianza, sin apartar la vista de su mirada. Esta es la casa de mi madre, y debe ser devuelta a mí. No tienes derecho a eso, gritó la señora Foster. Solo eres un niño que no sabe lo que es una familia. Brian sonrió. ¿Familia? No eran una familia cuando me echaron a la calle. No les importaba nada de mí cuando quedé solo, dijo él con amargura. El juez, escuchando, levantó la mano. Suficiente. Estoy aquí para considerar el caso, no sus conflictos personales, dijo. Pasemos al fondo. El juez escuchó atentamente a los abogados y a los testimonios. Brian sentía cómo aumentaba la tensión. Cada vez que miraba a su abuela, la ira se apoderaba de él. Sabía que esta batalla no solo sería por la casa, sino también por su dignidad. Finalmente, el juez emitió su decisión. El tribunal ordena devolver la casa a la madre de Brian Stewart, dijo. Las palabras del juez sonaron como música para Brian. No podía creer que finalmente había ocurrido. Cuando salió de la sala, la señora Foster se acercó a él. ¿Cómo te atreves? Soy tu abuela, dijo ella, mirándolo con reproche. Brian se detuvo un segundo y la miró a los ojos. ¿Abuela? ¿No fue usted quien, cuando mamá murió, me dijo que no la llamara así? Sonrió Brian, sintiendo cómo crecía su fuerza interior. Parece que usted me despojó de todo y me mandó a vivir a la calle. Y no le importó en absoluto que solo tuviera 7 años. Eres un calco de tu padre. Le advertí a Camila que Sam la dejaría por su amante, y así fue. Y tú, degenerado, resultaste ser tan mezquino como él, le dijo la señora Foster con rencor en los ojos. Brian solo sonrió y se dio la vuelta hacia su coche. Sus parientes se quedaron atónitos, sin creer en la persona en la que se había convertido. Mamá, lo hice. Ahora la casa nos pertenece de nuevo, le dijo,
colocando flores en la tumba de Camila. Te habría encantado ver sus caras cuando aparecí. Después de visitar la tumba de su madre, Bran condujo hacia la casa donde había vivido con ella. Caminó lentamente por todas las habitaciones y los recuerdos lo abrumaron como olas. Aquí es, susurró, pasando por la cocina donde solían reunirse para cenar. Aquí todo era diferente. Entró en la cocina y se sentó en una silla, abrazando sus rodillas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Prometo que aquí todo volverá a ser como antes, susurró, acariciando su taza favorita, que aún estaba sobre la mesa. En ese momento, sintió como su corazón se llenaba de determinación. Bran sabía que no solo había recuperado la casa, sino que estaba listo para crear una nueva historia para él y su madre.